El debate es que en la naturaleza, en todo lo creado por Hashem, hay cosas que son riesgosas y que pueden tener beneficios y que pueden tener muchos riesgos. Y el tema es cómo nosotros accedemos a ese tipo de situaciones. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a hablar, estamos empezando el capítulo 20 de Mishle y es el momento de hablar de temas como adicciones y consumo. Consumo de alcohol, consumo de sustancias y cómo lidiar con eso. Bueno, entonces el pasuk que vamos a ver acá, hoy vamos a ver solamente este pasuk porque lo tomo como raíz para todo lo que vamos a ver hoy. Entonces dice, Letz hayayin home shehar. La bebida embriagante, shehar, que normalmente en hebreo moderno se le llama shehar a la cerveza, ¿ok? La cerveza le dice al letz, a la persona que no toma la vida con seriedad, una persona que es un bufón, pero en su conducta. Entonces le dice el vino y la bebida embriagante le habla seductivamente a la persona que de por sí es una persona que no toma las cosas con seriedad, la vida con seriedad, y lo convierte en una persona que actúa constantemente con bufonería. O sea, la palabra letz aquí no se está refiriendo a nada más a un adjetivo, sino que es una acción. ¿Okay? No le está diciendo letz, le está diciendo letz. Ve, actúa de esa manera. O sea, bueno, ahorita les explico cómo funciona esto a nivel más como biológico. Behol shogebo lo yeham. Y la persona que se equivoca, que comete el error de irse detrás del vino, de ser una persona que se emborracha, alguien que se embriaga, nunca va a poder tener jochma, nunca va a poder tener sabiduría. Es decir, es un bloqueo ante la sabiduría. Entonces vamos a plantear varias preguntas. ¿Cuál es la postura en general de la Torah con respecto al alcohol? ¿Okay? Y después de ahí lo podemos ampliar a quizás algunas otras cosas. ¿Sí? Hay que analizar cómo funciona el cerebro, hay que analizar cómo funcionan las adicciones, hay que analizar lo intuitivo y lo conductual y cómo superar lo intuitivo, lo conductual, lo impulsivo con respecto a esto. Pero vamos a comenzar diciendo que es como una frase, obviamente el vino no habla, ¿verdad? El vino no habla, el tequila no habla, es como una idea jocosa, ¿sí? Que te va llevando a algo que finalmente, por alguna razón, que en este caso es química, biológica, actúa en el cerebro, y la sensación que te da, sobre todo para las personas que tienen algún tipo de estrés o algún tipo de ansiedad o algún tipo de situación no resuelta, entonces funciona en un inicio como si fuera un analgésico intuitivo. ¿Okay? Entonces vamos a empezar a analizar cómo es que se dan o cómo es que suceden este tipo de situaciones adictivas y más o menos cómo actuar ante eso. Y también porque conductualmente vamos buscando este tipo de situaciones y no tiene nada que ver, a lo mejor hay cosas que nosotros no vemos o actitudes que no vemos como adictivas, pero tienen la misma función en el cerebro. Entonces ahorita lo vamos a entender. El alcohol en particular actúa y desinhibiendo a la persona. O sea, nosotros tenemos una parte del cerebro primitiva. La parte primitiva del cerebro nos hace actuar de manera impulsiva, ¿sí?
Y la parte más desarrollada del cerebro, la corteza, en particular los lóbulos frontales, son como un freno, ¿sí? Es cuando quiere salir el chango interno, el Homo habilis que todos tenemos dentro, ¿sí? Quiere salir ahí a brincar entre las ramas y hacer chistecitos. La parte desarrollada del cerebro es la que dice alto, eso no se hace, no es el momento, no es el lugar. Tiene que haber una congruencia, tienes que comportarte como Ben Adam, ¿okay? Como Ben Adam. Porque no eres un chango, no eres un simio, eres un hijo de Adán. Y Adán no es un simio, ¿okay? Más adelante, a ver si tengo chance de ampliar en esto lo que dice el Rambam. ¿Qué es lo que pasa? Que el alcohol entonces funciona desactivando ciertos inhibidores de la conducta, ¿ok? Y también, pues obviamente tiene ciertos efectos que pueden ser, en un principio, pueden ser o aparentan que relaja, pero ya después de que sube cierto o que pasa cierto nivel, entonces causa también euforia, ¿ok? Entonces este juego químico, o este juego químico que se le da al cerebro, es un asunto muy peligroso, es un asunto muy peligroso, es una... La personalidad adictiva está presente con o sin la sustancia, ¿ok? Eso es muy importante. La personalidad adictiva está presente con la sustancia o sin la sustancia. Y generalmente es producto de que hay un dolor, de que hay un vacío, de que hay una situación que genera ansiedad o que genera estrés, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay una forma correcta de atender los dolores emocionales, hay una forma correcta de atender los dolores, así como, o sea, los dolores físicos. Vas y también atiendes los dolores emocionales. Hay libros de Musar dentro de la literatura judía tradicional clásica que hablan de esto, de cómo hay que tener, así como tienes profilaxis médica, ¿okay? Que te cuidas para que no te enfermes, entonces te tomas tu tu shot de vitamina C antes del invierno, o vas y te pones la vacuna de la influenza, o eso es cuidarte para que no te suceda algo, evitar que algo suceda, actuar antes para evitar que algo suceda, ¿okay? También existe eso al nivel emocional y a nivel conductual. Y si no lo hubo, y si ya hubo un daño, y si ya hubo un dolor y una afectación, entonces se tiene que atender eso a nivel profesional también. Entonces, antes no existía tanta situación profesional con el estudio de la mente y las emociones. Entonces, los maestros de vida, ¿sí? En su momento también, o sea, los sabios de la Torá, hombres, mujeres que tenían mucha experiencia de vida, también funcionaban en su momento como lo que hoy en día son los psicólogos, nada más que ahora cuesta. Ahora hay que pagar. Y son muy buenos, ¿no? Hay terapeutas que son buenísimos y saben muy bien lo que hacen. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las adicciones? Que el ser humano entonces se encuentra a veces de manera intuitiva algo que le pudo rebajar la ansiedad, o que le pudo rebajar el estrés, o que lo hizo sentirse mejor for a while, ¿ok? Lo hizo sentirse mejor por un momento. Y esa falsa sensación de cura, te sentiste mejor y entonces te sientes, ¿sí? Como decía el letrero, no es la solución, pero se te olvidó la pregunta, no es la respuesta. ¿Sí? El alcohol no es la respuesta, parece que se te olvidó la pregunta. Es chistosa porque tiene una verdad trágica en esa frase. Hay una verdad trágica. Entonces, esta verdad trágica es la que no se atiende. ¿Cuál es la verdad trágica? Que hay algo que hay ahí que trabajar, o hay algo que hay que solucionar o solventar. Los seres humanos somos muy resilientes en general, ¿ok? Y hay gente que llega a un punto donde ya no aguanta y apaga el switch. En cualquier situación. Apaga el switch laboral, ¿no? Apaga el switch emocional, apaga el switch matrimonial, apaga el switch de relación de
sociedades, no se puede con tal cosa, no estoy lidiando bien con esto, no sé qué, shut down. Y hay gente que apaga el switch de la conciencia. Cuando llega a un punto donde la mente ya no puede con tanto estrés, entonces es cuando pueden surgir enfermedades mentales reales, graves, severas, porque también es como de manera intuitiva, es como esta realidad es too much for me, vamos a ver elefantes rosas. ¿Sí? Y empieza ya como que... Y una vez que ya se pasó a esa dimensión, prácticamente, o sea, no quiero decirlo, pero there's no turning back, hasta ahí se llegó y ya no hay no hay a dónde volver, no hay a dónde regresar. Entonces, en ese proceso de tratar de solventar intuitivamente un dolor o un estrés o una ansiedad, entonces alguien se encuentra con el alcohol, ¿ok? Entonces, en ese momento, entonces hubo risas, hubo algo agradable durante un momento, o la persona puede volver a sentir alegría o lo que de manera falsa se interpreta como una alegría pasajera temporal. Entonces ahí es donde viene la palabra homé. ¿Qué significa entonces esta frase, homía? Es una frase que te está impulsando a algo, ¿sí? Entonces es una idea, es una oración, es una idea intuitiva que te está impulsando a algo. ¿Qué es lo que hace la sustancia en la persona que la consume? Le habla desde lo profundo y le dice, let's. Otra vez, ve a hacer exactamente letzanut, lo mismo que hiciste la vez pasada. Perder la conciencia, perder la cordura, ¿sí? Ve, diviértete, pásala bien, ¿ok? La vida es ahora, lo que sea. Pero es un sentimiento trágico porque es algo muy profundo que acude desde un lugar de una esperanza. Está muy triste esto, pero es una esperanza de olvidar el dolor, aunque sea temporalmente. Hablando de otras cosas, ¿sí? Barminan, sí tenemos situaciones hoy en día que están sintetizadas y que están a otro nivel, que además aquí hay otra cosa muy terrible, que hay ciertas sustancias que una vez que se consuman, el cerebro prácticamente ya no puede volver a funcionar igual. ¿Okay? Pero hay ciertas sustancias que actúan a nivel del cerebro que, el cerebro tiene todo lo que necesita para sentirse bien integrado, ¿sí? Pero hay ciertas sustancias que generan saturación de esos elementos químicos, de esas sustancias químicas que ya están presentes en el cerebro. ¿Ok? Dopamina. Entonces hay veces que se bloquean los receptores de la dopamina y entonces la dopamina se multiplica y en un primer consumo se siente algo que teóricamente, Baruch Hashem, no tengo idea, es pura teoría, puro libro. Aparentemente es una experiencia única, que el problema es de que la gente la vuelve a buscar la siguiente vez para ver si la encuentra y ya no la puede volver a encontrar. Ya no, al nivel que después, como las sustancias ya no se generan en el cerebro mismo, entonces la persona simplemente ya no siente la mínima felicidad que podría sentir sin tener el consumo de ningún tipo de sustancia, a menos que la consuma, y cada vez se va sintiendo menos. ¿Sí? O sea, que se genera algún tipo de resistencia, y para sentir lo que siente cualquier persona normal en un día X, necesitan consumir ese tipo de sustancias para sentir lo que cualquier persona está haciendo ahorita. Literal. Entonces eso es todavía más trágico. Entonces, estas situaciones, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, de nuevo, de manera intuitiva? La gente encuentra estas sustancias de manera intuitiva y las empieza a consumir porque les genera un efecto, pero el problema es que se consumen en calidades diferentes y en cantidades diferentes cada vez. Entonces, como son diferentes calidades, alguien puede tener una suerte de que le tocó
una cierta dosis, con una cierta calidad, y entonces tuvo un efecto que puede ser, sí, como... Pero evidentemente la situación o el debate acerca de si son sustancias que son buenas o no son buenas, etcétera, etcétera, ese es el tema central de lo que les quiero decir hoy en esta clase, y vamos a poderlo entender muy, muy bien. Entonces, el debate no es eso. El debate es que en la naturaleza, en todo lo creado por Hashem, hay cosas que son riesgosas y que pueden tener beneficios y que pueden tener muchos riesgos. Y el tema es cómo nosotros accedemos a ese tipo de situaciones. Pero nada más para no dejar en el aire esto, es el gran riesgo con esto, ¿okay? Y hay que saberlo transmitir, hay que saberlo inculcar, hay que saberlo enseñar, es de que uno se está exponiendo a que de repente haya una planta que tenía una dosis mucho más saturada o mucho mayor, ¿okay? Porque son plantas, son asuntos orgánicos, depende cuánto sol le dio. Ahora, por ejemplo, con el alcohol pasa algo muy similar. El alcohol actúa en el cuerpo dependiendo de la masa corporal. Y como esto es intuitivo y nadie explica y nadie enseña y nadie aclara de qué se trata, entonces la intuición no es buena en estas cosas. No es buena en estas cosas. Lo que pasa con el tema del cigarro, por ejemplo, es de que genera una cosa que se llama síndrome de abstinencia grave. Grave. Entonces, la gente fuma para curarse el síndrome de abstinencia que se causaron ellos mismos por consumir la sustancia. ¿Y cómo le hace la gente para dejar de fumar? Se ponen un parche de nicotina. No manches. No se les va a quitar el síndrome de abstinencia nunca. ¿No? Así no funciona. ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona? ¿Sí? Hay que leer al respecto, educarse o ir a terapia o lo que sea. Y hay que saber que el síndrome de abstinencia se quita. ¿Ok? Se quita, es horrible, son pesadillas, son horrible. ¿Ok? ¿Cuál es al final el único placer real que genera el cigarro? Dejarlo. Es el único placer real que genera. Si se dan cuenta, el punto central o el núcleo de todo esto es cómo manejamos mal lo intuitivo en nuestra vida. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cuando se quita el síndrome de abstinencia, vuelves a la normalidad de decir, así como cuando la primera vez que tenías X cantidad de años. El chiste es de que vuelves a la normalidad y otra vez, si hueles eso, te vuelve a irritar y te vuelve a poner mal, como lo que debería de suceder normalmente con cualquier individuo, con cualquier persona. Entonces aquí hay otra vez el mismo juego intuitivo. Hay algo en mi organismo que yo me causé, que se llama en este caso síndrome de abstinencia. Yo me lo causé, ¿por qué? Pues porque empecé a consumir esto. Ok, entonces, siguiente punto con respecto a la intuición en lo adictivo, ¿sí? Entonces, esta homía, esta palabra homé, es ese como impulso intuitivo, subconsciente que te lleva y dice, once again, otra vez. En este caso es biológico, también hay un aspecto biológico en eso, aunque en general hay cosas biológicas. Pero sí, ¿qué pasa cuando a la gente le funcionó? O sea, por ejemplo, la gente sí redujo su nivel de ansiedad o su nivel de estrés. Una condición adictiva, conductual, es un asunto médico. Hay medicina biológica y medicina emocional. ¿Cómo? Si una persona consume de manera intuitiva una sustancia cualquiera o toma una conducta intuitiva, la ludopatía no implica ninguna sustancia, es ir a jugar y a gastar, que genera cierto tipo de asunto químico en el cerebro, ¿ok? Es una forma de tratar de aliviar algún síntoma de manera intuitiva con una sustancia o con una conducta o con algo que no es funcional y que no es sano, ¿ok? Irte a las montañas a meditar puede ser que también sea una forma de curar y de relajar y de quitar estrés y de ansiedad, pero a lo mejor todo en la medida correcta y en la forma correcta, también puede ser una cosa sana, ¿ok? Pero estamos hablando aquí cuando es destructivo, ¿sí? Entonces, a ver, para que no se me vaya el hilo. Entonces, de nuevo, homía, la palabra homé, es esta parte donde tu mente, tus emociones, tu intuición
te llevan a hacer eso porque te da ese resultado inmediato. Entonces, lo yehkam, ¿okay? La persona que cae en este juego, lo yehkam, no puede entender, no puede tener sabiduría porque no está atendiendo la situación de una manera clara, de una manera correcta, de una manera a través del conocimiento, ¿sí? Entonces, yo no sé si proféticamente el rey Shlomo habló de esto y le pegó al clavo, o si simple y sencillamente también de una manera espiritualmente o intuitiva se puede también descifrar este asunto de manera correcta. ¿Cuál es entonces la manera de atender? Es con Jochma. O sea, sí se tiene que atender el asunto a través, no nada más del conocimiento intelectual, también tiene que desarrollarse cierta sabiduría y cierto conocimiento. Entonces vamos otra vez con el tema de intuición y empezamos a ver cómo se resuelve y cómo se atiende. ¿Ok? Cómo se resuelve y cómo se atiende. Let's hayaino meshechar. Echa relajo con el vino. Sugiere seductivamente, intuitivamente en el subconsciente el alcohol. Let's. ¿Sí? Ve a hacer eso. Bejol shogebo, todo el que cae en esto, lo yehkam. No puede tener sabiduría, no puede tener conocimiento. Las adicciones generan también a veces este tipo de situación que es, ok, intuitivamente yo sé que si me da sed, hay una cosa que me quita la sed que se llama agua. Si tengo hambre, que probablemente muy pocos de nosotros hemos experimentado lo que realmente significa hambre, ¿okay? Normalmente lo que nosotros llamamos hambre, no, le llamamos hambre a la situación de síndrome de abstinencia de alto nivel de glucosa en sangre. En serio. ¿Sí? No necesariamente es hambre. El Rambam decía que tienes que comer cuando tengas hambre. Cuando tu cuerpo diga, come, por favor. ¿Sí? No es de chocolatito. Hambre. Entonces, nosotros tenemos esa situación donde el ser humano guarda, ¿ok? Provisiona. Provisión es ver desde antes. Provisionar. Que es algo bueno, ¿no? En el verano cosechas, en el invierno no hay comida, guardas en el y ta. Pero las adicciones son, de alguna forma, esa sustancia que tú pretendes, es guardar felicidad en el refri. ¿Okay? Para cuando no estás tan bien o cuando no la estás pasando tan padre, abres el refri y sacas tu litro de leche para quitarte las agruras. ¿Okay? Es una forma intuitiva, conductual, de tener aquí sí, como tener control de las situaciones emocionales, pero también es completamente dañino. Y es una forma además pasiva consumista de tratar de resolver el asunto de las emociones. Cuando realmente la forma de estar bien es estando activo y es estando, pero no me desvío allá porque entonces perdemos también el hilo acá. Entonces, ¿qué pasa inmediatamente cuando uno come? El acto de comer, ¿qué es lo que pasa cuando uno come? Satisfaces una necesidad, bueno, varias. Necesidad básica, elemental. Y es supervivencia. ¿Ok? Entonces, igual, químicamente, biológicamente, el cerebro lo que hace cuando uno se siente satisfecho, ejerce toda una serie de... toda una serie de situaciones químicas para que el sentimiento resulte placentero. ¿Sí? O sea, cuando el cuerpo se siente satisfecho, dice, Shoin, ¿sí? Lo que yo creo, de lo que yo he leído y lo que he investigado, es de que por supuesto hay gente que tiene mucho más predisposición. Lo que yo diría es de que todos somos susceptibles a cierto nivel, ¿no? Pero, pues, o sea, si tú me dices, si hay alguien que haya estudiado esto de una manera mucho más profunda y que sepa mucho más, a lo mejor puede decir, no, para ti no, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que intuitivamente dicen otras religiones, otras cosas, prohibido el alcohol? ¿Cómo?
prohibido el alcohol, ¿sí? Lo estás martirizando, lo estás haciendo, o sea, cuando, entonces prohibido el alcohol, lo que estás haciendo, lo estás haciendo mucho más deseable. Lo está, ¿sí? Maim genuvim imtaku. Para las personas que no tienen un desarrollo intelectual y emocional correcto, lo robado es más sabroso, pero es agua, no, es más dulce. ¿Ok? Porque es el producto de la tentación, el producto de la transgresión, de la rebeldía. Pero es agua. No, sabe más dulce. ¿Ok? Entonces, lo que la Torah hace con respecto a todo esto, ¿sí? Es no demonizar, ¿ok? No demonizar, no satanizar, para darle es que la palabra kedushá, ahorita lo voy a traducir, para darle la capacidad de usarse para bien, ¿ok? Y entonces, fíjense, ¿qué vamos a encontrar? Nace un niño, ¿qué haces? Kiddush. Shabbat, ¿qué haces? Kiddush. Yom Tov, ¿qué haces? Kiddush. Pesach. Arba Kosot, ¿sí? Y ahorita ya viene Purim. Hayabinish levasume bepuria. Las personas están obligados a levasume. Levasume es perfumarse. ¿Okay? Perfumarse en Purim. ¿Qué es perfumarse? Yo no voy a contestar la respuesta real, ¿sí? Yatzá, Nichnas Yain, Yatzasod, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que tienen que ver con el vino en ese sentido. Pero, ¿ok? Cuando una persona tiene una relación correcta con este tipo de cosas, ¿ok? En particular con el alcohol, entonces se convierte en algo que está relacionado incluso con Kedushá. Porque no es el resultado de un sistema intuitivo para curar un dolor o para curar una... Entonces, la solución de todo esto es no dejarse llevar por lo intuitivo. No dejarse llevar por lo intuitivo. Esta frase sería resumir toda la clase en una cosa concreta y simple. Si tú crees que debes de hacer algo de manera urgente e inmediata, ¿ok? Y que esa es la única solución, y lo haces no porque lo hayas estudiado, porque sea el resultado de un conocimiento de conciencia, no lo hagas, no lo digas, no te vayas por ahí. Es prácticamente seguro que eso es ome letzayay no me shehar. En el momento en el que tú crees que intuitivamente tienes que actuar, hacer esos impulsos intuitivos que tienes que hacer, y que eso va a ser la solución, no lo hagas, no lo hagas. Entonces, cuando una persona tiene jochma, evita shegagot, evita este tipo de errores, porque por lo menos, a lo mejor no todos, pero por lo menos eres más consciente, ¿ok? Y la naturalidad, el espacio intermedio que se aleja de los extremos, en la naturalidad de la edad que tienes, de la situación de vida que tienes, está bien, ¿sí? Es algo que es lo correcto, no tiene que ser un asunto extasiante, estimulante todo el tiempo, y si uno no tiene esas cosas extasiantes o estimulantes, no utilices el sentimiento natural de supervivencia del ser humano que está puesto ahí para que pueda salvarte de un asunto de verdadero riesgo. No le enseñas a tu cerebro que si no tienes todos esos estímulos extasiantes te estás muriendo, porque no es cierto. En síntesis, podemos decir que las adicciones son la solución inmediata de manera intuitiva y no razonada a un dolor o a una situación difícil o a un estrés o a una ansiedad, que hay situaciones o hay cosas químicas en el mundo que pueden ser como medicinas intuitivas ante ese tipo de situaciones. Si uno tiene jochma, puede de alguna forma extraer ese tipo de sustancia, o extraer o dosificar, si es que es el caso, para poder tratar algo, pero así como se tiene que tratar un asunto médico de una manera integral, también cualquier cosa que tenga que ver con adicciones se tiene que tratar de una manera integral, y siempre a través del conocimiento, y siempre a través de tratar de entender cuáles son los procesos emocionales, químicos y espirituales que pasa una persona. Y vamos a encontrar la manera de que al final
siempre que no haya ya alguien que ya tenga, o sea, por ejemplo, alguien que fue alcohólico, no tiene que volver a hacer kiddush con vino nunca, ¿ok? Pero al final lo que la Torah propone es de que todo en su momento y todo en su lugar y todo en su proporción y todo con la finalidad correcta, al contrario, puede ser kedushá, puede elevarte, no nada más que no te va a causar un mal, puede elevarte siempre y cuando no lo estés utilizando como una forma de curar un daño o mientras que tú no hayas generado, con el tema de la nicotina, como en el tema de los dulces en los niños, no hayas generado una situación ficticia de dolor cuando no lo hay. Un dolor real, porque para la mente, para el cerebro puede ser un dolor real cuando realmente no existía eso, ¿ok? Y les podría dar muchos más ejemplos con temas de relaciones de pareja o con temas de novios o con temas así que hay duelos, hay dolores, hay pérdidas, hay cosas terribles cuando dices, oye, o sea, no te está pasando nada, ¿ok? Pero el cerebro engaña y la mente engaña. Y este universo es virtual, literalmente es virtual en muchos sentidos, pero sobre todo cuando nuestras emociones subjetivas nos hacen interpretarlo de una manera subjetiva. Entonces hay que entender. Vamos a veces a tener esta frase seductora, este pensamiento interno, este sentimiento intuitivo de curarnos o de actuar con una forma que es destructiva a la larga. Y al final lo que tenemos que hacer es no caer en ese tropiezo y tener sabiduría para eventualmente, cuando nos pase, identificarlo y saber que no es por ahí y salvarnos de este tropiezo. Va, listo. Y Purim Sameach. Gracias.